por hacer su trabajo, porque votar por el presupuesto es el trabajo de un congresista. ¿Cómo va a pedir algo por hacer su trabajo? ¿Cómo devolvería a través de esta estructura de seguridad Russell Tomé las comunidades que están prácticamente gobernadas por el narcotráfico y la delincuencia? El primer acto que voy a realizar en los primeros días de gobierno es restituir el convenio de la extradición. Yo voy a fortalecer la cooperación de la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Yo soy un peleador, batallo y sigo, no bajo los brazos. Se han dedicado a emplear solo sus parientes, se han dedicado a favorecerse solo ellos mismos. Los 12 años de la narcodictadura borraron las deudas de grandes deudores, las borraron y era difícil encontrarlas. ¿Será que Russell Tomé va a mantener esa cercanía con la población de llegar a la presidencia? En Tu Nota continuamos consolidando nuestra presencia digital, poniendo a disposición de la audiencia nuestras plataformas para que usted pueda ejercer el próximo 9 de marzo un voto informado. En esta oportunidad nos acompaña Russell Tomé, quien es el precandidato a la presidencia por el Movimiento Renovación Nuevas Alternativas del Partido Libertad y Refundación Libre. Como siempre, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Maciel, por la invitación y también a todo el equipo y productor de este podcast de Tu Nota. En mi condición de precandidato a la presidencia del Movimiento Morena Libre, nos sentimos muy contentos de tener la oportunidad de presentarle a un auditorio como es los jóvenes nuestro pensamiento, nuestra visión y nuestras propuestas para el desarrollo de Honduras. ¿Y qué fue lo que motivó a Russell Tomé a ir en solitario con el Movimiento Morena desde el Partido Libertad y Refundación hacia la presidencia de la República? No, realmente nosotros siempre hemos tenido en nuestra conducta una rebeldía en el sentido de que necesitamos siempre buscar que sea desde abajo, desde las bases, los que tomen las decisiones. Y en ese sentido hubo un proceso de exploración a nivel nacional que determinaron que era importante que me presentara como precandidato a la presidencia. Y me ha tocado en una metáfora, digámoslo de esta forma, bíblica de David contra Goliat. Sabemos que nos enfrentamos a toda la estructura del Estado, la estructura del partido que tiene el oficialismo, pero de nuestro lado hay dos cosas, Dios y el pueblo. Y tenemos mucha fe en Dios y en el pueblo que vamos a lograr tener un gran respaldo este próximo 9 de marzo. En ese sentido, revisando un poco sus actividades de campaña, veíamos que uno de los motores es el presidente en el barrio. ¿Será que Russell Tomé va a mantener esa cercanía con la población de llegar a la presidencia? Siempre ha sido mi actitud. Yo soy muy próximo al pueblo, muy cercano a la gente. Yo no utilizo ninguna barrera. Nosotros logramos abrir el Congreso para que estuviera accesible al pueblo. La gente se recordará, y los jóvenes sobre todo, que el 21 de enero del 2022 nos tocó muy fuertemente rescatar el Congreso y lo abrimos y está ahora accesible a la ciudadanía y puede ingresar. Recibí el primer año 11,000 personas, pasaron por la oficina de la vicepresidencia y soy muy cercano a la gente. Voy a los mercados, voy a los parques, converso con la ciudadanía y por eso las bases de mi plan de gobierno, y así lo llamo, bases, porque lo vamos construyendo desde abajo. Es una construcción, no es, yo no tomo esta posición de creer darle clases al pueblo, es con el pueblo que estamos trabajando. ¿Y cuáles son esas nuevas alternativas que propone Russell desde Morena? Tenemos ejes muy claros. Uno de ellos es la generación de empleo y oportunidades. Es el primer eje donde establecemos que para lograrlo vamos a fomentar el emprendimiento, vamos a crear fondos capital semilla para emprendedores y emprendedoras con el aval directo del Estado. Vamos a promover el turismo como generador de empleo y divisas. Voy a impulsar políticas públicas para el empleo de jóvenes. Me preocupa mucho la juventud. Tenemos un programa que se llama Beca Francisco Morazán, que se lo implementamos aquí en el departamento de Francisco Morazán, que nos ha permitido llegar a 3,500 jóvenes becados de los colegios públicos, 3,500 familias que reciben 5,000 empiras de beca, y lo hacemos con un propósito de que yo no quiero a los jóvenes en caravanas de migrantes. Tú sabes, Maciel, la política ahora actual del gobierno de Estados Unidos, que más bien es de regresar a los migrantes. Nosotros queremos a los hondureños aquí en el país. Siempre hemos dicho, yo no los quiero en el tren de la muerte. Yo no los quiero que tengan el peligro de caer.
yo los quiero estudiando y los quiero trabajando. Ese es el programa Beca Francisco Morazán. Tengo un programa muy importante que es impulsar la mejora de infraestructuras, carreteras, aeropuertos y puertos para el desarrollo del país. Voy a autorizar que el Banco del Pueblo, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa, pueda recibir remesas, porque con eso va a poder fortalecerse el banco, y vamos a impulsar hipotecas en el área rural. Vamos a hacer casas en las comunidades rurales con Banadesa, 100,000 viviendas. ¿Por qué? Porque al hacer viviendas en el área rural generamos empleo. Allá en las aldeas, Maciel, en las comunidades del Chelón, en Guaymaca, en las comunidades del Cañón de Danlí, en las comunidades de Moropocá y Valle, en las comunidades de Guampusirpe, en La Mosquita. O sea, hay que hacer oportunidades de empleo en las comunidades rurales. Y tenemos una de las cosas que es fortalecer las cajas rurales y cooperativas productivas. Y hay una decisión que los que me conocen saben que desde que llegué al Congreso lo propuse. Voy a regular los salarios de los funcionarios. Voy a promover una ley de escalamiento y regulación salarial, y voy a establecer y voy a asegurar que nadie más gane más que lo que gane el presidente de la República. No es justo para el pueblo hondureño que hayan funcionarios con sueldos de 300,000 empiras cuando estamos en un pueblo que está en una situación de indicadores de pobreza. Así que para nosotros debe haber un gobierno comedido, modesto, porque estamos con un pueblo que requiere más bien que su gobierno los apoye y los impulse. Cuando hablamos de generación de empleo, usted toca un punto fundamental con Capital Semilla, pero sabemos que la mortalidad de las micro y pequeñas empresas en el país es de 1 año. ¿Cómo lograr que ese capital no se quede en un mero incentivo o paliativo, sino lograr que estas microempresas que desde su gobierno se impulsen, pues subsistan y sobrepasen ese primer año? Yo creo que, Maciel, que la forma en cómo lograr acompañamiento para que las microempresas puedan tener más tiempos del primer año de prueba es que esté presente siempre el acompañamiento del gobierno. El Estado tiene que tener un equipo acompañándolos. Por ejemplo, en las cajas rurales vamos a tener técnicos acompañando a los productores. En las MIPYMES, técnicos acompañándolos. Vamos a impulsar muchísimo el cooperativismo, que es la mejor forma solidaria. Bueno, yo no estoy diciendo algo nuevo. Los países de Europa se desarrollaron por el cooperativismo. Y eso es lo que yo quiero traer y replicar esos modelos a Honduras. Y tengo una cosa que agregar también, que es un programa de empleo verde, que es que vamos a emplear jóvenes y personas de las comunidades para que cuiden el bosque, para que cuiden las microcuencas, para que no estemos después con esta situación de los incendios, sino que desde antes cuidando. Y esas personas se les va a pagar un sueldo para que realicen esa actividad. Esto nos va a permitir entonces que las comunidades sientan que lo que están cuidando les pertenece y que pertenece, como todo el país, al pueblo hondureño. Y cuando hablaba de la empleabilidad juvenil, sabemos que esto tiene que ser algo que se impulse desde la academia, desde las universidades. ¿Cómo reformar también desde su experiencia como docente el sistema educativo para que se oriente la formación al mercado laboral? Ahí yo tengo varios planteamientos que he realizado en el tema de educación. Primero, les decía que era un error lo que tenían en la universidad con la PA, que la prueba de actitud académica se había convertido en un muro de exclusión donde se estrellaban los sueños de los jóvenes. Ya lo removimos y ahora los jóvenes van a poder entrar a la universidad. Pero también voy a fundar nuevas universidades en lugares del país. Voy a fundar en cada uno de los departamentos y las regiones de desarrollo los politécnicos que nos van a permitir certificar a los jóvenes en electricidad, en tecnologías, en refrigeración. Ya nosotros tenemos dificultades, no encontramos un personal calificado en esta área. Vamos a fundar estos politécnicos y viene también el gran reto que Honduras necesita. ¿Cuál es el hondureño que necesitamos? Entonces es un cambio de la currícula educativa, una currícula educativa que le permita formarlo con valores patrióticos, con valores cívicos, con el amor a esta patria, pero también con la capacidad de emprender, con el acceso a la tecnología, con el acceso a la información. Y esto nos va a tener, entonces, la juventud va a tener empleo porque va a tener capacidad de desarrollarse, no solamente en el área de la empresa privada, que hay que apoyar a muchísimo recurso humano que ocupan, pero también van a poder emprender,
van a poder desarrollar MIPYMES y van a poder también ser buenos hondureños implementando cooperativas, implementando el trabajo solidario y comunitario. Entonces, ese es el perfil el que necesitamos. Ya no el hondureño únicamente repetitivo, el que está fundamentado en el individualismo, sino que un hondureño con una visión de los valores patrióticos y los valores de la solidaridad y del amor a los demás. Hablaba de que usted ya ha hecho un primer esquema de becas para jóvenes a nivel de Francisco Morazán. Ya viéndolo desde el aparato estatal para hacerlo sostenible y a nivel nacional, ¿cuál es la visión que tiene Russell Tomé y sobre todo también quiénes serían los aliados? Porque hay muchas entidades en el campo internacional que brindan oportunidades de estudio en el extranjero para los jóvenes que obviamente tienen las herramientas necesarias. Queremos impulsar esas becas hacia el exterior, becas en tema de tecnología, becas en tema de ciencia, becas también en los rubros que ocupemos desarrollar para el país, como por ejemplo la generación de energía, por ejemplo, maestrías en riesgos. Somos un país con muchos problemas de riesgos y de siniestros, y eso hay que prepararlo y capacitar a las personas para que puedan establecer mesas de cooperación. Y entonces el programa de beca Francisco Morazán, que ahorita lo tengo para el departamento, lo vamos a aprobar y lo vamos a hacer una política nacional. Programa de beca Francisco Morazán, con el nombre de nuestro prócer, el más grande nacido en Centroamérica, el que todos los jóvenes saben ahora que hablo mucho con él. Me refiero a los principios que nos dejó en su testamento y que lo leo mucho. Bueno, basado en esos principios de Francisco Morazán, ese programa va a ser a nivel nacional. ¿Cómo lo vamos a sostener? Lo vamos a sostener impulsando primero las reglas de reducir el aparato del Estado, en el sentido que no hayan estos altos salarios. Eso nos va a permitir tener los fondos para impulsar estas becas a nivel nacional, y las becas internacionales van a ser con lazos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales. También hablaba un tema interesante a nivel económico, que es como una reestructuración de Banadesa, del Banco de Desarrollo Agrícola. Sabemos que ha sufrido cierta descapitalización por temas de corrupción y también porque muchos de nuestros productores lamentablemente no han podido cumplir con y honrar sus deudas. ¿Cuál sería entonces esa estrategia de Russell y quiénes lo acompañarían en esta reestructuración que está planteando de Banadesa para que sea sostenible y que tenga un verdadero impacto en la economía nacional? Maciel, quiero darte una gran noticia. Los pobres y la gente trabajadora es buena paga. Lo que necesita es darle oportunidades. Banadesa, como en este momento está prestando al 2.5 a los pequeños productores, está recuperando el dinero. ¿Quiénes fueron los que afectaron el Banadesa? La corrupción del bipartidismo. El informe que tenemos es que durante la gestión de los 12 años de la narcodictadura borraron las deudas de grandes deudores. Las borraron y era difícil encontrarlas. Hoy en este momento Banadesa ya está en números positivos, y más bien el año pasado obtuvo utilidades de 33 millones de lempiras. 33 millones de lempiras es pequeño para un banco público, pero está bien, porque el banco no está hecho para ganar. Es el banco de todos nosotros. Lo que queremos es que no pierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir de Banadesa una oportunidad que sea el recibir las remesas. Eso le va a permitir obtener también, al colocar dinero, un rendimiento. Y eso nos va a permitir entonces destinar a los más pobres capital a más baja tasa de interés. Yo pienso que vamos a llegar a prestarla a 1% en algún momento a los pequeños. A los grandes hay que siempre seguirlo prestando a 5 o a 7 puntos. Pero a los más pequeños solo necesitamos que haya soberanía alimentaria. Prestarles para que produzcan, para comer ellos y para tener un poco de dignidad en su vida. Eso lo vamos a hacer con el Banco del Pueblo. Y una capacidad de hacer un programa de hipotecas rurales. El sueño, si tú lo entrevistas a todos los que se han ido en ese tren de la muerte, muchos de ellos dicen: me voy porque quiero hacer mi ranchita, quiero hacer mi casita. No he podido hacer mi casa, tengo que irme a trabajar allá para mandar dinero para hacer mi casa. Entonces nosotros les vamos a ayudar. Para eso tenemos un Estado solidario. Le vamos a ayudar desde el Estado con un programa de viviendas rurales. 100,000 viviendas
vamos a realizar 25,000 por año, 100,000 viviendas en todo mi periodo de gobierno. Y ahora que lo aborda el tema migratorio, pues está en boga actualmente y más con el anuncio de la política de la actual administración de darle $100 por regresar y 1,000 para que la gente comience un nuevo negocio aquí en el país, sobre todo a nuestros hondureños retornados. ¿Cuál sería la estrategia para reducir estos índices de inmigración del país y para sostener en el tiempo la economía de las familias en el área rural de Russell? Yo quiero decir que mi forma de llevar adelante la política internacional va a ser muy directa en el sentido de que este es un tema en que ganamos las dos naciones. Europa, Estados Unidos, Asia, necesitan también el acompañamiento de mano de obra. Lo que sucede es que estas pueden ser trabajadores regulados con visas temporales, van, trabajan y regresan. Es lo que tiene muchísimos países ya y eso lo podemos realizar y establecer en Honduras. Lo que más va demostrándose de aquí al periodo en que me corresponde a mí, que sería el próximo año dirigir el Estado, es que los propios Estados Unidos van a tener que cambiar esta política que está empujando el actual gobierno de Trump. Porque resulta que el desarrollo que ha impulsado la mano de obra del migrante es vital para una nación como la de ellos. Se necesita la fuerza de trabajo de gente honesta como los hondureños. Nosotros somos los mejores trabajadores. Es que es destacado. El hondureño en Europa, excelente los hondureños. El hondureño en Estados Unidos, excelente en construcción, en todo. O sea, somos excelentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Llegar a esos acuerdos. ¿Cuántos son la mano de obra que se va a requerir? Trabajos de agricultura, trabajos de construcción, trabajos en negocios que realizan, emprendedores. Yo me sentí, pero totalmente orgulloso el otro día que me informan que uno de estos cruceros, los más grandes en los que andan los turistas, lo dirige una mujer, una capitana de la zona de Guanaja. Dije, es la primera mujer en ser la capitana de un crucero de estos de turismo. Y dije yo, qué orgullo, pues qué capacidad el hondureño y hondureña, cómo se destaca ante miles, porque hay un montón de gente que está concursando para ese puesto. Entonces, en este tema de la migración, nosotros vamos a generar las condiciones para que los que estamos aquí en Honduras no tengamos que migrar. Si alguien migra, como siempre lo hemos dicho, es un derecho humano. Si alguien dice, yo quiero ir a estudiar a Europa porque quiero ir allá, está bien, pues. Yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos y llega y reúne los requisitos y después se quedar viviendo allá, está bien. Ese es un derecho humano. Como muchos norteamericanos que han venido a vivir aquí. Aquí hay varios allá en Roatán, ahí se llevan tranquilos, descansando, y es un derecho de ellos que se vienen a vivir a Honduras. Así que eso debe ser siempre el derecho humano que debemos de respetar. Entonces, en resumen, la política exterior de Russell estaría consolidada por los consensos, las conversaciones y las buenas relaciones con los diferentes países con los que Honduras tiene relación. Siempre mi principio va a ser una relación respetuosa con los demás países y, en primer lugar, la agenda que voy a poner es la del pueblo hondureño. Yo no voy a llevar otra agenda, ninguna agenda internacional. La agenda que voy a desarrollar es la agenda del pueblo hondureño. Y mi principio de las relaciones internacionales es el respeto de la autodeterminación de los demás países. Voy a gobernar y voy a presidir las instituciones del Estado de Honduras y voy a trabajar para los hondureños que viven en Honduras y que viven en el exterior. Esa va a ser mi preocupación, los hondureños. Y como ya le habíamos comentado previo a la entrevista, tenemos algunas preguntas también por parte de la audiencia que quieren conocer no solo a Russell como el candidato de Libre de Morena, sino también a nivel personal. Y una de las preguntas que nos envían es, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza como líder? Soy perseverante. No me doblego, sigo y sigo y sigo. Nací en la finca Bananeras en Olanchito y he aprendido a luchar. Así que soy un peleador. Batallo y sigo, no bajo los brazos. Y aquí nos consultan también qué políticas concretas va a proponer para mejorar el empleo juvenil, que si puede puntualizarlas de una mejor manera. Sí. Los jóvenes, nosotros tenemos en Honduras sectores donde vamos a poder hacer lo que en inglés se dice startup, que son los lugares
donde se desarrolla mucho el ámbito de la tecnología para poder tener empleo para cierta área de jóvenes de estos que tienen ya mucha destreza con la tecnología y mucha capacidad, y muchos de ellos bilingües. Se me quedó que tengo un programa que es las escuelas bilingües públicas, una en cada municipio. Voy a poner una escuela piloto en cada municipio, que los hijos del pueblo también vayan a escuelas bilingües. Así como nosotros ponemos a nuestros hijos a escuelas bilingües privadas, ellos pueden ir a escuelas bilingües públicas. Y generando empleo para los jóvenes en el área rural, los voy a tener cuidando el bosque, muchos jóvenes, otros jóvenes en el área de la construcción, otros jóvenes en el agroindustria, porque otro de los mayores empleadores es la agroindustria, y vamos a tener entonces muchísima producción de alimentos para la soberanía alimentaria y para exportación. Entonces vamos a tener empleo en la construcción también, porque vamos a impulsar 100,000 viviendas en el área rural y 100,000 viviendas en el área urbana, 200,000 viviendas en mis 4 años de gobierno. Aquí también nos escriben cómo plantea involucrar a los jóvenes activamente en el proceso de toma de decisiones como las políticas económicas. Yo creo que los jóvenes deben de participar y vamos a darle funcionalidad al Ministerio de la Juventud, pero además yo creo que los jóvenes van a ser muy protagonistas en mi gobierno, van a ser parte del gabinete, van a ser funcionarios, van a participar. O sea, nosotros vamos a gobernar con el pueblo, vamos a gobernar con los jóvenes de Honduras, con las mujeres de Honduras, con los hombres en Honduras. Nosotros, en el proceso de construcción de los funcionarios del gabinete, por supuesto, vamos a invitar a muchísimos hondureños talentosos que están en el exterior que vengan también a ayudarnos. Me gustó el primer periodo de gobierno del presidente Lula da Silva, que logró traer los más grandes profesionales de Brasil que estaban en el exterior y le ayudaron a hacer un fenomenal gobierno. Yo voy a invitar a muchos de ellos y espero que se regresen. Algunos están en confort, ¿va? Y el que está en Europa, muchos de ellos probablemente no quieran regresar, pero algunos que quieran regresar nos van a venir a ayudar a hacer un buen gobierno. Yo tengo el sueño, y quiero decirlo en este podcast que tú diriges, de tu nota con los jóvenes. Jóvenes, hay que soñar. Hay que recordar la frase de José Cecilio del Valle: soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Nosotros tenemos que soñar con la patria que nos prometieron nuestros próceres y nuestros mártires, y tenemos que luchar para lograrla. Y eso es lo que realizo yo todos los días, trabajar y luchar para lograr ese sueño. Una última pregunta de la audiencia: ¿qué propuestas tiene para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña? Llevo ese eje, es uno de los 7 ejes, uno de los ejes es la justicia. Y fíjate que en ese eje tenemos un tema que es de mucha importancia. Vamos a fortalecer el Ministerio Público, vamos a normas fiscales, vamos a hacer un acuerdo con en este caso, formación de personal penitenciario para ayudarnos en el caso con los privados de libertad. Vamos a tener un portal de información en el combate a la criminalidad. Vamos a coordinar con la Corte Suprema y el Congreso la lucha contra el crimen organizado. Vamos a endurecer las penas para que aquellos que están cometiendo delitos tan dolorosos contra las mujeres, feminicidios, delitos de extorsión y todos estos delitos, hay que endurecer las penas. Voy a restablecer el Convenio Internacional de la Extradición. Yo espero que rectifique el actual gobierno. Si no, el primer acto que voy a realizar en los primeros días de gobierno es restituir el Convenio de la Extradición. Yo voy a fortalecer la cooperación de la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Soy especialista en derecho penal y sé que los crímenes transnacionales se tienen que combatir en cooperación con los demás estados. No puede un solo estado enfrentar a estos grupos enormes de gángsteres y de transnacionales. Entonces voy a construir ese fortalecimiento de la cooperación internacional. Voy a también construir un mecanismo de cooperación bilateral con la República de El Salvador en materia de seguridad. Hay que tomar muchos de los modelos que ellos han realizado, que les ha funcionado, y vamos a programar un programa de fortalecimiento de la inteligencia del Estado con la ciudadanía, estimulando que quien brinde la información precisa y oportuna para desarticular redes criminales va a ser recompensado. O sea, vamos a tener muchísima colaboración del pueblo, porque solo el pueblo salva el pueblo. Cuando el pueblo se involucra, el pueblo mismo se da seguridad. ¿Cómo devolvería a través de esta estructura de seguridad Russell Tomé las comunidades que están prácticamente gobernadas por el narcotráfico y la delincuencia?
Yo estoy convencido que con la colaboración del pueblo, llevando adelante también que el pueblo tenga oportunidades de empleo, que los jóvenes tengan oportunidades, que los jóvenes sientan dignidad y orgullo de haber nacido en Honduras, que tengan oportunidades en el arte, en el deporte, como lo traigo aquí, en la cultura, y esos jóvenes estén en actividades dentro de las normas de la sociedad. Cada vez más van a ir quedando aislados los que andan en el camino equivocado. Y ahí vamos a tener el otro lado, el aparato del Estado, que para eso se construyen los aparatos del Estado. El Estado es el único que tiene el monopolio de la acción penal. Tiene la fiscalía, tiene la policía, vamos a fortalecer la policía. Tengo establecido en uno de los temas de seguridad la cantidad de policías que tenemos que tener de acuerdo a la ONU, por la cantidad de ciudadanos. Creo que son 3 por cada 1000 ciudadanos y vamos a lograr ese récord de tener más policías. Y desde esa estrategia y esa visión clara que usted tiene del legislativo, porque sabemos que un presidente no navega solo en la administración pública, ¿no? Tiene que tener un eje transversal ahí con los diferentes poderes del Estado, como el legislativo y el judicial. ¿Cuál será, desde la experiencia de Russell como congresista, ese manejo para devolver los consensos en estas estructuras del Estado? Solo termino el dato que me faltaba. Son 3 policías por cada 1000 habitantes, dice la recomendación de la ONU. A ese número vamos a tratar de llegar porque vamos a alcanzar 35,000 miembros de la policía. Maciel, quiero felicitarte porque estás orientando muy bien al auditorio que los poderes del Estado tienen que trabajar articuladamente. Yo tengo una virtud, le podría decir al pueblo que me está viendo, de que he tenido la oportunidad de trabajar en los 3 poderes del Estado. 10 años en el Poder Judicial siendo juez, he sido ministro en el Poder Ejecutivo y llevo 2 periodos en el Congreso Nacional. Eso me permite tener ya en mi mente, en mi experiencia, cómo debe articularse el Estado, cómo debe trabajarse de la mano con el Poder Judicial y también con el Congreso Nacional. Entonces, con el Congreso Nacional, con todas las fuerzas políticas, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son las legislaciones que necesitamos para el bien del pueblo hondureño en temas de seguridad, en temas de justicia, en temas de protección social y en temas de corto, mediano y largo plazo. Eso lo vamos a articular, lo vamos a construir. Y siempre va a haber debate político en el Congreso entre partidos. Eso no lo va a quitar nadie, porque eso es parte de la forma de coexistir los congresos. Y en el Poder Judicial, lograr coordinar con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía. Nosotros desde el Poder Ejecutivo, me va a tocar a mí con el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa, el combate frontal contra el narcotráfico y contra la criminalidad. Así que con toda esta estructura del Estado trabajando articuladamente, se pueden tener resultados muy buenos para el pueblo. Y tocó un punto toral, el Congreso Nacional. Sabemos que, si bien es cierto, es un centro de debate, no se han logrado alcanzar los consensos en puntos determinantes como el presupuesto de la República. ¿Cómo lograr en el gobierno de Russell de que esa agenda legislativa sea más dinámica? Yo creo que el pueblo, el nuevo Congreso Nacional va a estar más equilibrado. Este Congreso fue complejo, fue turbulento desde el inicio. Bueno, yo fui protagonista rescatando el Congreso el 21 de enero del 2022 y desde sus inicios ha sido turbulento. Yo espero el próximo Congreso que sea un Congreso con una fortaleza ya establecida por el pueblo en las urnas y que eso le permita gobernanza al Congreso Nacional. Porque yo voy a decirle hoy a los jóvenes, es vergonzoso que políticos del bipartidismo andaba en diciembre del año pasado uno diciendo, si me dan 6 millones de lempiras, voto por el presupuesto. Es una corrupción exageradamente oprobiosa, porque en el mercado de las Américas, un incendio dejó familias y cooperativas sin oportunidad de trabajar en Navidad y nosotros estuvimos haciendo el inventario y le decía yo a la directiva, mire, ¿sabe con cuánto podemos desarrollar aquí? 3,5 millones están pidiendo en Capital Semillas, en volver a comprar las máquinas, y aquí hay un corrupto que quiere 6 millones de lempiras por hacer su trabajo, porque votar por el presupuesto es el trabajo de un congresista. ¿Cómo va a pedir algo por hacer su trabajo? Esa es
los políticos que el pueblo tiene que sacar. Ese tipo de políticos de la vieja guardia tiene que quedar afuera. Y ustedes jóvenes son la fuerza que debe de impulsar la renovación. Y ese es Morena. Morena es un movimiento de renovación, de nuevas alternativas para llevar nuevos políticos al Congreso Nacional y esperar que estos que lleguen al Congreso Nacional dejen atrás los antivalores y los vicios de la política tradicional. Y hablando de política, usted siempre ha hablado de la desventaja con la que está transcurriendo en esta carrera hacia la presidencia a través de Libre. ¿Cómo reestructuraría esas bases de este partido Russell a partir de esta primera experiencia que ha tenido él mismo en la presidencia y en el poder para que se le devuelva la confianza al pueblo en la clase política y particularmente la de su partido? Yo creo que los estatutos de nuestro partido son el pilar que hay que aplicar. Hay que hacer asambleas, hay que dejarle participar a la gente, hay que abrirlo. Lo que sucede es que muchos no han querido ir a asambleas porque tienen temor que ahí les llamen la atención, porque se han dedicado a emplear solo a sus parientes, se han dedicado a favorecerse solo ellos mismos y han dejado atrás tanto a la base del partido y al pueblo hondureño en general. Entonces nosotros vamos a hacer asambleas, nosotros vamos a abrir el partido, nosotros vamos a construir las condiciones para que el Partido Libre regrese a la esencia. Por eso nosotros establecemos que Morena es la esencia del Partido Libre. Estamos regresando a los principios. Nosotros nacimos en las calles. Mi campaña es mi presidente en el barrio. Voy de casa en casa tocando puertas, caminando con mis compañeros candidatos, alcaldes y diputados. Y lo realizo en todo el país. Voy a recorrer los 18 departamentos, Maciel. No va a haber ni un tan solo departamento donde el servidor que les está hablando, este servidor de ustedes, nacido en las fincas bananeras, no esté presente, solicitando su apoyo para ser el candidato del Partido Libre. Y siendo el presidente de la República, seguiré teniendo la misma actitud de regresar y estar escuchando al pueblo, informando al pueblo. Yo voy a aplicar, y hoy lo digo, voy a aplicar el mecanismo porque hay un presidente que yo he admirado y que hizo una buena gestión, que es un socialista respetuoso de todos los sectores, que es el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener todos los días comunicación e información con el pueblo. Eso es lo que quiere el pueblo, que le informen. Y hay que dejarlo al otro lado que dé su versión, pero necesita que el gobernante le dé cuentas al pueblo hondureño. Yo voy a aplicar ese tipo de políticas públicas. Finalmente, y para ir cerrando este espacio, si puede decirle a toda esa audiencia que nos ve a través de las diferentes plataformas de tunota.com, ¿por qué votar por Russell Thomas? Yo quiero decirle a ustedes que ustedes pueden confiar plenamente. Yo soy fiel a mi palabra y cumplo lo que prometo. Les pido su apoyo. Voten por este nacido en las fincas bananeras porque vamos a volver a lograr soñar y trabajar por la patria que nuestros mártires y nuestros próceres nos propusieron. Siempre, ustedes pueden revisar mi hoja de vida. Soy un hombre público y ahí está mi hoja de vida. Siempre he estado al servicio del pueblo. Esta vocación que nació en mi corazón y en mi espíritu es para servirle al pueblo hondureño. Y lo vamos a realizar. Tengo una base de un programa de gobierno que lo hemos construido con muchísimas personas y vamos a hacer un buen gobierno para Honduras. Los indicadores dolorosos que tenemos los vamos a revertir y vamos a dejar una mejor nación para nuestros hijos e hijas. Porque realmente ese es el propósito de trabajar. ¿Para qué hacemos esto? Como lo decía en mi introducción de plan de gobierno. Esto lo hacemos al final. ¿De qué se trata? ¿Transformar Honduras para quién? Para nuestros hijos e hijas, para las futuras generaciones, para que la gente que nace aquí en Honduras diga qué bien haber nacido en esta patria de Morazán. Ese sueño lo podemos hacer juntos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por su atención y le invitamos a continuar pendientes de las diferentes plataformas de Tu Nota, donde le vamos a seguir brindando la información que usted necesita para que ejerza el próximo 9 de marzo un voto informado.